En la oscuridad de la noche, donde las sombras se alargan y los susurros del viento adquieren vida propia, nace el miedo. Es ese compañero inseparable, el eco de nuestras más profundas inquietudes, el susurro de lo desconocido que se cierne sobre nosotros en la penumbra. El miedo, esa emoción ancestral que yace en lo más profundo de nuestro ser, nos envuelve en su abrazo oscuro y nos impulsa a explorar los límites de nuestra valentía. Pero, ¿qué es el miedo? Sino una manifestación de nuestra humanidad. Es el eco de nuestros anhelos y temores más íntimos, la chispa que enciende la llama de la imaginación y nos sumerge en un mundo de fantasmas y criaturas de la noche. Aunque pueda parecer un enemigo, el miedo nos une de una manera única. Nos conecta a través de nuestras experiencias compartidas de terror y nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad en un mundo lleno de incertidumbre. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, un viaje a través de las sombras de la noche, donde exploraremos los rincones más oscuros de la mente humana y nos sumergiremos en las profundidades del miedo. Acompáñanos, mientras desentrañamos los misterios de lo sobrenatural, compartimos historias de horror y nos sumergimos en el fascinante mundo de lo desconocido. Ricardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Manu, muy buenas noches. Muy bien, saludar a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos escucha en Spotify y también en YouTube. Lamentando un poquito los inconvenientes que hemos tenido por los problemas de salud, pero ansiosos por conocer un nuevo tema el día de hoy sobre este mundo que nos apasiona y nos encanta y que nos tiene aquí a todos unidos en Miedos Nocturnos. Es cierto, como lo acaba de mencionar Ricardo, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han estado apoyando desde el año anterior, 2024, que es cuando inició este proyecto, que si bien inició como un sueño, una plática, poco a poco se está convirtiendo en un objetivo, una meta que alcanzar. Y repito, eso es todo gracias a ustedes. Así que este 2025 seguiremos aportando muchas ideas al título desconocido, que es lo que nos reúne en esta mesa semana tras semana. Gracias por la oportunidad, recomienden el podcast y sobre todo también síganos en todas nuestras redes sociales como @miedosnocturnospodcast. A excepción de ex, antes Twitter, ahí estamos como @miedospodcast. Estamos subiendo contenido semana tras semana para que ustedes se sientan lo más cómodo posible en no solamente nuestro proyecto, sino también su proyecto. Pues Ricardo, ya un poquito tarde tal vez el tema a tratar el día de hoy. Sin embargo, todavía estamos en enero, todavía podemos alcanzar a hablar de él y creo que a la audiencia no le va a defraudar, este tema. El día de hoy vamos a hablar de la historia de Nostradamus. Antes de comenzar con el episodio, ¿qué has escuchado sobre Nostradamus? No solamente su historia, sino también lo que implica su tema, que son las profecías. Nostradamus es un hito en la historia, a final de cuentas. Es alguien que no podemos dimensionar lo que significa para la cultura pop. A final de cuentas, desde el siglo pasado ha tenido una relevancia mucho más importante, porque sabemos que los medios llegan a ser un tanto amarillistas en muchos aspectos, para tratar de sacar un poquito de contextos y de notas al principio del año. Pero creo que dejando de eso de lado, la historia le tiene un lugar muy bien reservado a Nostradamus dentro de lo que significa nuestra cultura popular. Entonces es simplemente inquietante, porque hay predicciones que en apariencia son verdaderas y otras que no son tan certeras o que no se les puede encontrar. Pero creo que por eso estamos aquí, para conocer el tema más a fondo y saber si es realidad o mito todo lo que significa Nostradamus para nosotros. Entonces, con esa misma intriga es con lo que quisiera arrancar para poder comenzar nuestro primer episodio del año. Pues Ricardo, si me permites, te voy a compartir mi introducción sobre este tema. En el transcurrir del tiempo, hay quienes logran mirar más allá del velo que cubre el futuro. Michel de Notre Dame, conocido por el mundo como Nostradamus, fue uno de esos elegidos o maldecidos, según la perspectiva. Sus palabras
encriptadas en versos sombríos y ambiguos, se alzaron como ecos de un futuro que aún no había llegado, como un susurro que resonaba desde los abismos del porvenir. Nostradamus se convirtió en un faro lúgubre, anunciando catástrofes, guerras y reyes caídos. Sus cuartetas, inscritas con tinta y misterio, se han convertido en un rompecabezas eterno, donde la interpretación es un arma de doble filo. Podría revelar verdades ocultas o consumir a quien intente desentrañarlas. En cada verso yace un enigma, un pasaje oscuro que promete respuestas, pero que aún deja más preguntas, como si el destino mismo conspirara para burlarse de nuestra ansia por saber. Y justamente para poder continuar con el tema de Nostradamus, es bueno saber un poco sobre su vida, porque aparentemente fue alguien importante en su momento, no solo por lo que se convirtió, sino por el apellido con el que nació. Michel de Notre Dame, conocido mundialmente como Nostradamus, vino al mundo un 14 de diciembre de 1503 en la pintoresca localidad de Saint-Rémy de Provence, en la región de Provenza. La casa que lo vio nacer sigue en pie hasta hoy, convertida en un destino casi obligado para los curiosos que recorren la ciudad. Provenía de una familia acomodada. Su abuelo paterno ejercía la medicina y su padre Jacob trabajaba como notario. A pesar de la ardua tarea de alimentar a 9 hijos, el apellido Notre Dame simbolizaba estabilidad y respeto en la comunidad. Ese entorno acomodado permitió que, a los 15 años, el joven Michel diera sus primeros pasos hacia un futuro prometedor. Ingresó a la prestigiosa Universidad de Aviñón, donde obtuvo su bachillerato, y más tarde se dirigió a Montpellier con la intención de convertirse en médico. Sin embargo, su camino hacia la medicina se vio abruptamente interrumpido. Fue expulsado de la universidad al descubrirse que ya ejercía como boticario, una ocupación considerada incompatible con la formación de un médico en aquella época. Este tropiezo no apagó su ambición, sino que marcó el inicio de su singular destino. En su labor como boticario, Michel enfrentó con valentía la devastadora peste bubónica, una plaga implacable que también arrasó su vida personal. La epidemia la arrebató a su primera esposa y a sus 2 hijos, cuyas identidades permanecen envueltas en un velo de misterio. Para 1547, Michel se estableció en Salon de Provence, donde contrajo matrimonio con Annie Possard de Gemelle, una viuda adinerada cuyo esposo también había sucumbido ante la peste. Fue en ese entorno donde su destino comenzó a transformarse. Rodeado de astrólogos y alquimistas, Michel se vio seducido por los misterios del esoterismo, alejándose poco a poco de los confines de la botica para adentrarse en un universo de predicciones y enigmas. Hasta este momento, Ricardo, te hago la pregunta: ¿cuál es tu opinión respecto a la primera etapa de vida de Michel de Notre Dame antes de convertirse en el famoso Nostradamus? Bueno, yo creo que de entrada tenemos como 2 escenarios muy extraños, muy complejos, tratando de entender un poco sobre Nostradamus, o Michel de Notre Dame. Creo que tenemos como esta historia un poquito compleja y enredada en el aspecto de que pareciera que él estaba destinado para ser Nostradamus, como lo conocemos ahora, pero el contexto histórico nos está dando otra cosa. Entonces yo creo que partiendo desde ahí estamos completamente de acuerdo en el que Michel de Notre Dame tenía muchas variantes que todavía no había descubierto de sí mismo. Entonces, al momento en el que puede tomar la medicina como su primera opción, hacer una carrera familiar, estamos desviándonos mucho de lo que conocemos ahora. Después se desvía por la botica. Entonces, claro que un boticario era muy importante en esos días, pero no te da como una conciencia de lo que podría significar hoy Michel de Nostradamus. Entonces, ya encontrando ya al final, después de que pierda a su esposa
y conociendo ya este contexto te das cuenta cómo se empezó a adentrar para que pudiera ser la leyenda que es hoy en día, que creo que no solamente para mí, sino también para nuestra propia audiencia va a ser un poquito sorprendente el conocer este contexto histórico de Michel de Notre Dame, porque no puedes encontrar unas similitudes de su infancia para poder encontrarlo ahora. No era un niño innato, era alguien que fue trascendiendo y fue adentrándose y se fue apasionando hasta encontrar seguramente su verdadera vocación, como nos va a dictar la historia más adelante seguramente. Entonces creo que es una duda que yo le puedo dejar abierta a la gente y que nos los puede dejar aquí en la caja de comentarios si creen que esto nos puede dictaminar un poco al final la conclusión, porque al final de cuentas tenemos que escuchar toda la historia para conocer bien a Michel. Pero yo creo que me podría quedar en el aspecto de que Michel de Notre Dame no es para nada, ya conociendo su historia completamente, lo que uno imaginaba, ¿no? Entonces yo creo que también esa sensación no solamente va a significar para mí, sino para la mayoría de las personas, pero creo que también la vida le dio muchos tragos amargos. Entonces esto también me deja con muchas ganas de seguir conociendo cómo es que terminó convirtiéndose en Nostradamus. Prosiguiendo con la historia, Ricardo, Michel, inquieto por los secretos de lo desconocido, no se limitó a estudiar las artes ocultas, se entregó plenamente al enigmático arte de la predicción. Fue así como en 1550 decidió dar un paso audaz al publicar una serie de almanaques anuales cargado de visiones sobre el futuro. Para esta empresa, transformó su nombre al latín, adoptando el seudónimo que lo inmortalizaría en la historia, Nostradamus, un eco de su apellido original, Notre Dame, convertido en un símbolo de misterio y profecía. En aquellos almanaques, Nostradamus introdujo deliberadamente expresiones en latín, envolviendo sus escritos en un halo de misterio que complicaba aún más su desciframiento. Este recurso no solo incrementó su atractivo, sino que lo dotó de una fascinación casi mágica. La estrategia fue todo un éxito. La venta de los almanaques creció rápidamente y el de boca en boca hizo lo suyo, atrayendo una clientela ansiosa por apagar sus cartas natales cuidadosamente elaboradas. Estas personas llegaban seducidas por la idea de escuchar directamente de los labios del profeta los intrincados designios que el destino les tenía reservados. En poco tiempo, Nostradamus ascendió al estatus de lo que hoy podríamos llamar un astrólogo de la élite. Este éxito no solo alimentó su prestigio, sino que también encendió su ambición de llevar su arte a nuevas alturas. Así nació la idea de un proyecto más monumental, un libro de versos proféticos que resistiera el paso del tiempo. Para darle forma a esta obra, Nostradamus perfeccionó su habilidad de velar sus supuestas revelaciones. Su estrategia era intrincado tejido de juegos de palabras, acertijos lingüísticos y la audaz mezcla de idiomas como el provenzal, el griego, el latín y el italiano. Este entramado enigmático no solo oscurecería las predicciones, sino que las hacía irresistiblemente misteriosas, aumentando el magnetismo de su obra entre aquellos deseosos de descifrar el futuro. En 1555 vio la luz la primera edición de las profecías del señor Nostradamus, una obra que aspiraba a desafiar los límites del cuerpo con su contenido enigmático y sus oscuros augurios. Sin embargo, fue en 1559 cuando el destino le dio un giro inesperado. La trágica muerte del rey Enrique II, envuelta en las circunstancias que parecían reflejar uno de los crípticos vaticinios de Nostradamus, catapultó al autor a la cima de la fama. De pronto, su nombre resonaba entre la nobleza y el pueblo por igual, como un oráculo moderno capaz de descifrar los hilos del destino con una exactitud tan inquietante como fascinante. Su obra, envuelta en el aura de lo misterioso, se convirtió en un referente obligado para quienes buscaban en los pliegues del futuro un destello de certeza. La impactante predicción sobre la muerte de Enrique II dejó tan impresionado a Catalina de Medici que, en 1560,
convocó a Nostradamus para que elaborara los horóscopos de su familia real, incluyendo a sus 3 hijos, quienes de manera sucesiva ocuparían el trono de Francia: Francisco II, Carlos IX y Enrique III. El astrólogo, ya célebre por su capacidad para desentrañar los misterios del futuro, acertó nuevamente. Vaticinó que el menor, Enrique, también ascendería al trono. Sin embargo, con astucia, se abstuvo de afirmar que lo haría a costa de las muertes de sus hermanos mayores, una profecía que quedó envuelta en la sombra de la ambigüedad. Este respaldo real no solo consolidó su fama, sino que abrió las puertas del exclusivo círculo de la nobleza. Los cortesanos, deseosos de no quedar atrás, se amontonaban para obtener una carta astral del profeta, esperando que sus predicciones les brindaran un atisbo del futuro. Finalmente, la muerte que nunca logró prever reclamó a Nostradamus en la cúspide de su renombre. El 2 de julio de 1566, a los 63 años, dejando un legado de misterio que aún hoy perdura. Sin embargo, estamos hablando de una persona que realmente supo hacer las cosas, no solo, eso sí hay que destacarlo, por la inteligencia que tenía, sino también por el círculo que al final de cuentas terminó rodeándose, y eso también lo consolidó no solamente, aparte, repito, como el inicio de su apellido, sino que también estar en la alta nobleza le abrió nuevas oportunidades para poder vender su producto y no solamente ser legendario en la parte de Europa, sino que próximamente del mundo. Yo creo que supo aprovechar una época que era muy complicada, una época en la que la gente podría entender y creer en cualquier persona que tuviera algún tipo de profecía, por decirlo así, que fuera tipo profeta. Entonces estamos hablando de una época donde la religión estaba muy marcada, estaba al auge. La gente era de lo que más vivía y comía y de lo que más profesaba para sí misma, para poder llevar a su día a día como tal, y creer en esto pues te implica también creer en otras personas que podían tener poderes sobrenaturales. Entonces estamos de acuerdo en que tenemos un perfecto aprovechamiento de unos recursos que son invaluables, como es la lingüística, como es el poder hablar, dirigirte bien, lo que es la declamatoria, y también poderes, si no bien divinos, pero también adquiridos, y también el conocimiento astral. Entonces lo que podríamos conocer ahorita como nuestros días como gitanismo, pues de algún modo aprovechado por ese lado. Por otra cuestión acá, por otro punto, yo creo que también tenemos una persona que supo aprovechar muy bien su momento cúspide, su momento de ir subiendo, su momento de ir escalando para poder encontrar mejores oportunidades dentro del medio, y también no solamente amasar una fortuna, porque al final de cuentas era una persona que ya tenía dinero, sino que tenía la posibilidad de acrecentar la fama y el reconocimiento que la misma gente le fue dando. Yo creo que hay que rescatar que también él mismo quiso llevar más allá del tiempo y de lo que podría significar los días futuros, su legado, y vaya que lo hizo bien. Yo creo que inclusive si él pudiera tener alguna forma de poder prever lo que está haciendo ahorita todavía en estos días mencionado, estamos hablando de una persona que supo hacer muy bien su labor, hacer una leyenda que ya no está con nosotros desde hace muchos siglos, pero que puede estar presente de alguna forma en el día a día. Yo solamente creo que podría rescatar también que tenemos una habilidad también para poder manejar las circunstancias de una persona que, si bien se decía que podía prever el futuro, que podía leerlo y que podía dejarlo escrito, también tenía, como tú lo mencionaste, la habilidad para poder ser astuto y no complicarse la existencia, no complicarse la vida, para que no lo pudieran tratar de un charlatán. Entonces creo que hasta este punto no solamente es fascinante su ascenso, sino como este giro que tiene completamente de su vida inicial, de su vida de juventud, por decirlo así, hasta el punto de su vejez, donde en la cúspide termina partiendo, cuando ya toda la gente pedía
por una predicción de él. Entonces, podríamos cerrarlo con esta parte de que se volvió no solamente una celebridad, sino que pudo enaltecer su nombre y su fama, no solamente para ese momento en el que estaba, sino para el porvenir futuro, para los siguientes días, para los siguientes años, para los siguientes siglos, porque ya no se encargaría él de hacer la leyenda, sino la misma gente, y la gente que trataría de descifrar entre sus versos complicados qué podrían encontrar de verdadero sobre los días actuales, sobre la época contemporánea en la cual nosotros ya estamos viviendo. Nostradamus o Michel de Notre Dame creo que supo hacer muy bien las cosas para poder llevar a un buen puerto y a una buena leyenda su imagen, sus escrituras y sobre todo su legado escrito de manera lingüística. Uno pensaría que a esas alturas ya habríamos terminado el capítulo, Ricardo. Sin embargo, no es así. Todavía faltan algunos puntos que aclarar, porque hasta esta parte del episodio podríamos decir, que ya compartimos un poco de su historia, ya vimos su inicio, el cómo surgió el nombre de Nostradamus, el porqué de este gusto por el esoterismo, etc. Sin embargo, también hay que aclarar por qué universalmente se hizo famoso con las predicciones históricas que se acertaron de repente. De manera personal, Ricardo, y para toda la audiencia, ustedes también pueden tener su propia opinión y nos encantaría saberla, y escriban en la caja de comentarios. En muchas ocasiones pueden sonar muy rebuscadas para que quede exactamente con cualquier evento histórico. Sin embargo, ese todavía no es el tema. Vamos a tocar por ahora, repito, lo que lo hizo conocer universalmente como un profeta. Las profecías de Nostradamus están formuladas de tal manera que parecen ofrecer espacio para una infinidad de interpretaciones, lo que permite, casi sin esfuerzo, encajar cualquier acontecimiento significativo en sus visiones. Su ambigüedad ha dado lugar a un sinfín de lecturas y teorías que van desde lo plausible hasta lo absurdamente inverosímil. A lo largo del tiempo, tanto sus más fervientes seguidores como los medios sensacionalistas se han apresurado a afirmar que Nostradamus predijo algunos de los momentos más trascendentales de la historia humana. Desde guerras devastadoras hasta catástrofes naturales, su nombre ha sido invocado para explicar lo inexplicable, en un juego perpetuo entre la adivinación y la interpretación subjetiva. Uno de los eventos, justamente, Ricardo, más citados como una predicción de Nostradamus es la Revolución Francesa, ocurrida en 1789. Aunque en algunas interpretaciones se menciona 1792 como el año clave. Para reforzar esta asociación, se han vinculado ciertos versos de sus cuartetos con un fragmento de su prólogo en las profecías, donde menciona que en 1792 se produciría una renovación del siglo. Esta frase, aparentemente críptica, se ha interpretado como una alusión al derrocamiento de la monarquía en Francia y al establecimiento de la Primera República, un cambio radical que transformaría para siempre el curso de la historia del país. Otra de las predicciones que se le atribuye a Nostradamus es la coronación de Napoleón Bonaparte. En una de sus cuartetas se puede leer: un emperador nacerá cerca de Italia, que será vendido muy caro al imperio. Dirán con cuántas gentes salía, que les aparecerá menos príncipe que carnicero. Estas palabras ambiguas, como siempre, han sido interpretadas como una referencia al ascenso de Napoleón, quien nació en Córcega, una isla cercana a Italia, y cuya figura fue vista por muchos como un líder brutal y ambicioso, más dispuesto a usar la guerra para expandir su imperio que a ejercer una monarquía tradicional. La mención de «les aparecerá menos príncipe que carnicero» hace eco de la violencia y las numerosas batallas que marcaron su reinado. Sin embargo,
Los intérpretes de Nostradamus también han señalado que sus cuartetas podrían haber anticipado el acceso de Adolf Hitler al poder, basándose en la palabra Hister. Por otro lado, Ricardo, esta no es la única profecía que Nostradamus tal vez pudo ver en su momento. También otra profecía que se le puede atribuir justamente es el ascenso de Adolf Hitler, ya que basándose en la palabra Hister, que según algunos intérpretes guarda cierta sonoridad similar a la de Führer, y estos son los versos que hacen que se guíe más de que tal vez es una profecía correcta. De lo más profundo al occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas. Su fama en el reino de Oriente más crecerá. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Hister estará. En jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nade el hijo de Germán observará. La conexión con Hitler se encuentra principalmente en la mención de Hister, que algunos intérpretes han relacionado con el río Danubio, cuyas aguas fluyen cerca de la región natal de Hitler, y el uso del término en los versos es interpretado como una alusión al poder del líder nazi. Además, los ríos tragando y las bestias feroces de hambre se ven como una representación de la devastación y el sufrimiento que trajo la Segunda Guerra Mundial. La referencia al hijo de Germano también podría aludir al origen alemán de Hitler, mientras que la jaula de hierro podría interpretarse como una imagen en su encarcelamiento al final de la guerra o de su régimen represivo. Sin embargo, como en todas las profecías de Nostradamus, la interpretación es abierta y sujeta a debate. Todavía nos faltan algunas profecías que destacar. Sin embargo, Ricardo, quiero preguntarte cuál es tu opinión de las primeras dos que hemos abordado. Ok, creo que tenemos aquí de entrada algo que es muy importante, que creo que más que coincidencia, están muy bien escritos como para que puedan asimilarse a cualquier persona, figura pública importante de la sociedad. Entonces, tenemos una importante revelación, una importante develación de algunas de las profecías que podríamos asimilar y que podríamos encontrar verídicas al menos, ¿no? No podríamos decir que sean 100% apegadas a lo que realmente pasó, pero que sí están un tanto ligadas, ¿no? Que creo que, como tú lo acabas de mencionar, son importantes de analizar para poder entender cómo es que la imagen o la figura de Nostradamus empezó a tomar cierta relevancia al encontrar ciertas similitudes. Yo, como lo veo, creo que la de Napoleón queda un poquito más apegada a lo que realmente podría ser la figura de Napoleón Bonaparte, pero creo que un poquito alejado de lo del pintor austriaco, que es se siente un poquito ya más forzado, porque pues también estamos hablando de que ciertos contextos territoriales, ciertas delimitaciones territoriales que en su momento todavía no estaban bien definidas al 100% y que también fueron cambiando con el paso de los años y de los siglos, ¿no? Entonces tenemos muchos países que se fueron formando inclusive en Europa con el paso del tiempo, y que estamos hablando de 400 siglos atrás, donde realmente no eran estos imperios los que estaban divididos, sino que eran prácticamente 3 que estaban en funcionamiento total. Entonces, para mí, hasta este punto, parece ser un poquito forzado esta conexión, pero no está tan desapegado. Tiene ciertas connotaciones, ciertas similitudes que le pueden fortalecer a que se puedan tomar como verídicas realmente estas predicciones con las cuales empezamos a tener ya un mejor ligamiento sobre el entorno de Nostradamus. Pero creo que hasta no escuchar otras, podría quedarme de que probablemente sí era un visionario, pero creo que hasta ahí, hasta este punto. Ricardo, continuando con las profecías que justamente se le han atribuido a Nostradamus, es momento de continuar con las siguientes 2.
Otras cuartetas de Nostradamus parecen presagiar tragedias de gran magnitud, como los devastadores bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En una de sus célebres cuartetas dice: cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades habrá 2 azotes como nunca vio nada igual. Hambre, dentro de la peste, por el hierro fueran arrojados. Pedir socorro al gran Dios inmortal. Esta interpretación ha sido defendida por algunos de sus intérpretes, quienes creen que la frase dentro de 2 ciudades hacen referencia a Hiroshima y Nagasaki, mientras que los 2 azotes como nunca vio nada igual aluden a los bombardeos nucleares que dejaron una huella imborrable en la historia. El hierro fueran arrojados se interpreta como la imagen de las bombas, conocida por su fuerza destructiva, y la referencia a la peste y el hambre podría simbolizar las consecuencias inmediatas y a largo plazo de los bombardeos, que incluyeron la radiación, la hambruna y la desesperación. Por último, pedir socorro al gran Dios inmortal refleja el clamor humano por ayudar en medio de una tragedia indescriptible, como la que vivieron las víctimas de estos bombardeos. Y la última profecía, que obviamente se le da el gol a Nostradamus, es las Torres Gemelas, ya que en el amplio y misterioso campo de las predicciones de Nostradamus no faltan aquellos que, en sus cuartetas, encuentran vislumbres de tragedias contemporáneas, como el 11S. 2 de sus versos, en particular, parecen resonar con asombrosa similitud con los eventos del 11S. Sin que 40 grados al cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. Este fragmento ha sido interpretado por algunos como una referencia al ataque a Nueva York, donde la gran ciudad nueva sería sin duda la ciudad de los rascacielos, y la gran llama hace alusión a las explosiones devastadoras que precedieron la caída de ambos edificios. Los normandos, mencionados en el verso, podrían ser interpretados de manera simbólica como los atacantes, pues se refiere a un choque entre fuerzas extranjeras y la ciudad. Por otro lado, otro verso que también se asocia con la catástrofe es el siguiente: en el fuego del centro de la tierra hará temblar alrededores de Ciudad Nueva. 2 grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrejocerá de nuevo el río. Estas son las predicciones, repito Ricardo, que se le agregan a la lista, o que muchas personas obviamente se las dan a Nostradamus por el libro que escribió hace muchísimos años. Sin embargo, hoy en día perdura demasiado. Como te lo mencioné al principio, así como a nuestra audiencia, de manera personal, siento que en algunas ocasiones está demasiado rebuscado, y obviamente por la traducción que se llega a perder justamente durante tantos años, justamente por esta combinación de lenguas, pues obviamente las traducciones no son 100% fieles al original, justamente sumando que son con una combinación de idiomas, de sinónimos, que hoy en día pues ya no se ocupan con facilidad. Hasta este momento, Ricardo, nuevamente te hago la pregunta antes de pasar al siguiente apartado: ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Bueno, yo creo que de entrada la primera se me hace un poquito más concreta, se me hace un poquito más exacta, un poquito más similar, como lo dije en las anteriores 2, es un poquito más precisa nada más. Entonces tenemos un poquito de similitudes, tenemos este avasallamiento de las dos ciudades, las figuras de hierro, entonces como que esto ayuda a fortalecerla, pero creo que la segunda sí está un poquito desviada, se siente hasta un poquito forzada en algunos aspectos, ¿no? Se trata de encontrar las ligaduras, porque sabemos que el contexto lingüístico en el cual está fortalecido es el latín. Entonces el latín es muy complicado de interpretar cuando la lengua no es completamente
materna, ¿no? Entonces tenemos todas las bases lingüísticas que están fortalecidas del latín, como es precisamente Latinoamérica, portugués y el español, tienden mucho a tener estas variantes en la interpretación porque no puede ser tan 100% precisa. O sea, las lenguas romance, que a final de cuentas están ligadas a estos idiomas, no tienen su base estructurada ya al 100% en el latín. Entonces es muy complicado, a pesar de que puedan ser expertos, trasladarlo y hacer una buena interpretación, una buena traducción hacia todos los idiomas para que la demás gente lo pueda entender. Entonces, sí sigue siendo, hay muchas ligaduras, pero ya me está empezando a dejar algunos vacíos contextuales, ¿no? O sea, y no solamente hacer la connotación de que no te da específicamente una fecha o un lugar, sino simplemente son versos que te dejan al aire. Que podría pasar, pero o sea, en qué momento es donde queda la incertidumbre, ¿no? Entonces, si bien tienen las similitudes, tienen las bases como para poder arraigárselas, rescato un comentario anterior, puede quedar como si hubieran sido en cualquier momento de la historia, ¿no? Inclusive hasta en algunos aislados que no son tan populares y que la gente ignora que pudieran haber pasado, que se le podrían ligar al mismo Nostradamus. Entonces, creo que no estamos hablando precisamente de un charlatán, pero sí de alguien que supo aprovechar muy bien el conocimiento del idioma, de su idioma, ¿no? O sea, entonces, y también de poder aprovechar el latín. Entonces, creo que eso también te puede ayudar mucho a pues, no si transgiversar toda esa información, pero sí como hacer un tanto confuso y tratar de leerlo a otra. Entonces, creo que podríamos determinar que si bien tienen todas las similitudes necesarias, pero no están siendo tan... No sé, siento que a veces ya también podemos llegar a forzarlo de algún modo a que puedan tener estas similitudes. Entonces, creo que Nostradamus, vuelvo a repetirlo, tenía si no era un visionario, si no tenía este tipo de premoniciones para poder ver más allá de lo entendible, pero creo que sus recursos lingüísticos eran vastos para que hasta nuestros días se le pueda dar la asociación de lo que estamos viendo, de lo que haya pasado, de eventos importantes que han marcado la historia a nivel mundial. Otra de las preguntas que también le quiero hacer tanto a ti, Ricardo, como a nuestra audiencia, e intentar responderla poco a poco, esperando que podamos coincidir, es ¿por qué seguimos creyendo en estas predicciones? Ya que, como lo hemos comentado, pues pueden llegar a ser un poco provocativas, un poco manipuladoras, y al final del día pues se pueden prestar para cualquier año, para cualquier siglo. Es cierto que el nombre y la obra de Nostradamus, en especial sus famosas profecías, han perdurado a lo largo del tiempo, y cada año, especialmente ya sea al final del año o a inicios del siguiente año, resurgen en los medios amarillistas. En esas ocasiones, no solo se hace un balance de sus supuestos aciertos, sino que también se anticipan nuevos vaticinios para el año siguiente, a menudo con el fin de alimentar la fascinación colectiva por lo misterioso y lo inexplicable. Nostradamus fue astuto al generar el enigma que envolvía sus versos. Sabía que la ambigüedad era la clave para mantener viva la curiosidad. De hecho, él mismo señalaba que sus cuartetas eran profecías que he querido pulir un poco oscuramente, con el propósito de evitar que el vulgo, o sea la gente común, pudiera interpretarlas. Solo las mentes cultas, aristócratas e iluminadas deberían ser capaces de desvelar su verdadero significado. Esta estrategia no solo fomentó el aire de misterio que rodea sus escritos, sino que también facilitó la constante reinterpretación de sus palabras, asegurando que cualquiera de los eventos más trascendentales de la historia pudieran ser encajados en sus versos. Para lograr esta complejidad y obscuridad, Nostradamus recurría a latinismos, reemplazando términos comunes del francés por expresiones más eruditas. Eliminaba verbos y artículos y utilizaba una sintaxis deliberadamente confusa. Además,
no precisaba fechas ni lugares, lo que permitía que sus cuartetas pudieran adaptarse a una multitud de acontecimientos, sin importar cuán lejanos o distintos fueran. Este enfoque habilidoso asegura que, a lo largo de los siglos, sus profecías continúan siendo interpretadas de diversas formas, siempre con la posibilidad de encontrar una coincidencia entre sus palabras y los hechos ocurridos. De esta manera, Ricardo, audiencia, intenté responder la pregunta de por qué hasta hoy en día, obviamente sumando lo que hemos contado a lo largo del capítulo, por qué seguimos creyendo en Nostradamus. Ricardo, ¿cuál es tu opinión respecto a este punto de vista? Bueno, yo creo que tenemos aquí de entrada algo que es muy importante. El que haya sido alguien que tuviera un conocimiento tan grande, te da pauta que al tener tantos recursos, como dije al principio, tienes tantos recursos, no solamente financieros, tienes recursos de labia literalmente, tienes el recurso de poder expandir, tener una propia edición, de poder hacer y transmitir tu obra para que los demás lo conozcan. Tienes el recurso también de la escritura, tienes también conocimientos lingüísticos distintos, no solamente los de tu propio idioma, sino los de otro idioma externo, o como se tiene que denominar, de tu lengua madre. Entonces, estamos hablando de que tenemos a alguien que tenía no solamente una avidez mental para poder escribir, sino también la avidez para poder acomodar, perfeccionar sus escrituras con tal de que la gente pudiera quedar en el velo de tratar de entenderlas o de no entenderlas, ¿no? Entonces, creo que también hay que resaltar que si estaba específicamente hecho para personas que tuvieran un gran conocimiento y aparte fueran aristocráticos, fueran expertos en lenguaje de latín, también por su propio lenguaje que es el francés, te estás dando cuenta de que tenemos una persona que no solamente fue viva para poder escribirlo, sino que también fue increíblemente inteligente para saber quiénes tenían que interpretarlos y si le podrían dar la interpretación que él quería darle en ese momento, ¿no? Entonces, el paso de los años también ha hecho que estos escritos sean mucho más complicados de tratar de darle una interpretación o tratar de alinearlos a los hechos que tenemos en día de hoy, o que puedan ir marcando las siguientes cuestiones externas de la historia más fuerte. ¿Por qué? Porque el mismo lenguaje se va transformando, se va innovando, va revolucionando, se tiene que ir adaptando, ¿no? Entonces, hay algo que es muy cierto, que tenemos muy en claro, que también el lenguaje pues ha dejado de usar ciertas palabras que pues en su momento eran comunes, pero en este momento ya no lo son. Entonces tenemos también ahí un poco de falta de recursos para poder delimitar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiere interpretar y qué tan verdaderamente es cierto, ¿no? Porque también ciertas interpretaciones y ciertas expresiones de algunas palabras y también sus significados se han ido transformando con el paso de los años, de los siglos, ya no es el mismo que se le puede dar. Entonces eso hace un poquito mucho más complicado. Pero bueno, para tratar de responder ¿por qué seguimos creyendo en Nostradamus? Todas las razones las acabo de dar, porque al final de cuentas Nostradamus era alguien que tenía mucho conocimiento, era alguien que tenía no solamente inteligencia y declamación y forma de escribir, sino que también sabía cómo envolver a las personas, inclusive hasta en un papel, para poder hacerlo como lo hacía cualquier poeta, como lo hacía cualquier escritor de una novela. Sabía cómo atrapar a la gente, tenía esa habilidad para poder tener el foco de las personas. Entonces creo que si bien creemos en Nostradamus o pensamos que puedan ser reales, como es mi caso, sus predicciones, que a lo mejor algunas hayan acertado, por lo mismo, porque ha sabido, bueno, en su momento supo, mejor dicho, cómo aprovechar los recursos que tenía para poder establecer una obra que trascendió y que va a seguir trascendiendo, y que desgraciadamente los medios hoy en día tratan de aprovecharse de eso, pero creo que en el contexto histórico y en el de conocimiento es algo que nos deja con tantas dudas, que sigue siendo tan impactante, tan inquietante y también intrigante de conocer y de entender. Entonces creo que si bien no creemos en Nostradamus como una figura religiosa, ¿no? Como un ente divino, sino creemos en Nostradamus como alguien que a lo mejor sí tenía la habilidad de poder ver el futuro, ¿no? Con las herramientas que ya hemos mencionado. Entonces creo que si bien no podemos darle toda la veracidad que merece, pero
Nostradamus tiene bien ganado su lugar porque no solamente era un estudioso, sino que sabía cómo transmitir ese conocimiento precisamente al ramo social y al estrato social que él quería que fuera transmitido y que fuera el que lo interpretara. Antes de finalizar con este episodio, Ricardo, quisiera compartirles, obviamente, este episodio no puede concluir de mejor manera que compartiéndoles las predicciones para este 2025 según Nostradamus, ya que las profecías de Nostradamus han seguido siendo un tema fascinante a lo largo de los siglos, y como no podía ser de otra manera, las interpretaciones continúan hasta el día de hoy. Según algunas de sus visiones para el año 2025, los eventos que nos aguardan parecen ser de una magnitud apocalíptica, con cataclismos de orden social, económico y natural que podrían marcar el rumbo del futuro cercano. En primer lugar tenemos crisis económica global, ya que Nostradamus predijo un colapso económico que podría generar fuertes respuestas sociales y agudizar las desigualdades entre las naciones y dentro de ellas. Este posible escenario se ha relacionado con la creciente inestabilidad de los mercados financieros y la inflación que afecta a muchas regiones del mundo, señalando que las consecuencias podrían ser aún más devastadoras. En el número 2 tenemos Tercera Guerra Mundial. Uno de los temas más recurrentes en sus cuartetas es el conflicto armado entre grandes potencias. Hoy en día, la guerra entre Rusia y Ucrania se ha visto como una posible adelanto de lo que podría devenir en una guerra global. La interpretación de las profecías sugiere que, si la situación sigue escalando, un conflicto más amplio podría estallar, sumiendo al mundo en una devastadora confrontación. En el tercer lugar tenemos cambio climático alarmante, ya que los vaticinios de Nostradamus también apuntan en un aumento de los fenómenos climáticos extremos, especialmente en el año 2025. Con las temperaturas récord alcanzadas este año, las profecías prevén olas de calor sin precedentes, particularmente en Europa. Este cambio climático extremo podría generar severos problemas sociales, excavando la crisis ambiental global. En el siguiente tenemos hambrunas y conflictos sociales. En sus visiones, Nostradamus menciona una posible escasez de alimentos que provocaría un aumento en la desigualdad y conflictos internos en los países más afectados. Las regiones más vulnerables, especialmente las de África, Asia y América Latina, podrían experimentar situaciones de pobreza extrema y escasez, lo que alimentaría tensiones sociales y políticas. Y, por último y no menos importante, crisis humanitaria. Por último, las profecías también anticipan grandes desplazamientos de poblaciones debido a desastres naturales como tormentas, terremotos y tsunamis. Esos eventos catastróficos provocados por el cambio climático y la actividad sísmica podrían generar una de las mayores crisis humanitarias de la historia reciente, obligando a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de refugio y seguridad. Como lo hemos dicho, creo yo, a lo largo del capítulo, Ricardo, sin duda alguna, pues obviamente las traducciones que han hecho de las predicciones justamente de Nostradamus hacen que queden con cualquier año este tipo de, repito, profecías. Y creo que lo que te acabo de compartir tanto a ti como a nuestra audiencia, Ricardo, es algo que hemos escuchado incluso en los 90s, inicios de los 2000, y es una constante que se repite tras año y que no es nada nuevo, simplemente es algo que pues ya estamos viviendo y creo que es obvio que tal vez, no sabemos cuándo, pero en algún momento va a pasar. ¿Qué opinas sobre las predicciones para este 2025, Ricardo? Sí, precisamente es lo que yo también pienso y creo que, a final de cuentas, creo que al final de, bueno, mejor dicho, al principio de cada año y al final de cada año terminamos escuchando estas predicciones
año tras año tras año. Y creo que muchas de estas ni siquiera las tenemos como que vaticinar. O sea, yo creo que tenemos también ese riesgo latente todo el tiempo de que pueda ocurrir cualquiera de estas, ¿no? O sea, el cambio climático es una realidad desde hace muchas décadas, pero que se ha ido atendiendo o desatendiendo, que ya no tiene solución, al menos mientras nosotros sigamos existiendo como raza humana, pero es algo que tenemos presente. Un tercer conflicto global lo tenemos presente desde hace como 5 años y a final de cuentas no está llegando a nada porque hay ciertos recursos diplomáticos que tienen los mismos países, la ONU, para tratar de interceder en esos aspectos y que no se llegue a mayores. Entonces creo que también es algo que está muy latente porque lo tenemos latente desde hace mucho tiempo por las tensiones que puedan existir tanto con nuestro vecino del norte como con otras potencias a nivel global. La hambruna, creo que a final de cuentas la hambruna existe desde hace mucho. O sea, creo que también en África tenemos tanta gente que vive en hambruna y que pues, estamos viendo hambruna mundial. O sea, la hambruna está en todo el mundo. O sea, creo que también tratar de vaticinar algo que ya pudiera ocurrir por este aspecto no está siendo real, no está siendo correcto, porque ya es parte del día a día de la sociedad global a nivel mundial. Entonces, sí que se puede tratar de atender, tal vez. Pero la cuestión acá es que esto es de cooperación internacional, no de una predicción, ¿no? O sea, lo que sí nos podemos atender y preocupar, al menos en este aspecto, es porque estamos siendo ya demasiados para la producción que se necesita, ¿no? Entonces, ahí sí se puede tomar en cuenta que un crecimiento demográfico puede existir, pero atenderlo o darle la veracidad a una predicción, pues también sería un poquito insensato, ¿no? Porque creo que hemos vivido con este velo de que pudiera pasar algo más fuerte con el paso de los años, o que este año ahora sí va a pasar algo más fuerte. Porque inclusive cuando fue la temporada de sequías nadie la predijo, o sea, fue algo que sí estaba predicho por la misma gente, por los efectos que se viven climatológicos, pero que nadie pensaba que se fuera a extender tanto y en lugares y en ciudades donde no se esperaba que hubiera una sequía y que existió a final de cuentas. Entonces son cuestiones que no se pueden prever al 100%, pero que también para eso tenemos personas que se encargan de eso, ¿no? La persona que se encarga del clima, que se encarga de estudiar todo lo que es geológico a nivel global. Entonces, creo que también tratar de tacharle esto es muy complicado. Y pues bueno, a final de cuentas, una crisis económica creo que no solamente podría pasar a nivel global. Siempre está en riesgo eso, por malas decisiones de cada gobierno, de cada potencia. Entonces, creo que, o sea, tratar de adjudicarle las predicciones a Nostradamus de esto año tras año llega a ser un poquito también aburrido, nada más. No podemos darle como tanta veracidad. Pero bueno, sigue siendo también un poquito fascinante pensar que alguna de estas se pudiera hacer, pero es que siempre nos vamos desgraciadamente por lo peor para vaticinarlo. Entonces, como tú lo llegaste a mencionar, hay medios sensacionalistas que piensan que pueden tener la verdad con esto y tratar de meterle un poquito de miedo a la gente, ¿no? Pero estamos en otras épocas y para eso estamos nosotros acá también, para discutirlo y también tratar de que la gente pueda ver y entender que muchas veces esta información es solamente manipulada para conveniencia de algunos medios y tener algunas tanto visitas como auge, como credibilidad, o para desviar ciertos temas de atención y de foco público. Pero hasta aquí, o sea, yo como lo menciono, no podemos dejar de fuera la figura de Nostradamus, pero sí separarlo un poquito de lo que significa nuestras predicciones de nuestros grandes medios de México y del mundo, porque quieren achacarse una fama que él tiene que no se merecen. Ricardo, en este momento déjame compartirte las conclusiones generales de este capítulo. Nostradamus, con sus cuartetas crípticas y visiones fragmentadas, sigue siendo un enigma que acecha la mente humana. A lo largo de los siglos, sus palabras han sido interpretadas, reinterpretadas, distorsionadas y reverenciadas. Sin embargo, lo más aterrador de sus profecías no es la precisión con la que algunos creen haber descifrado su contenido, sino la constante incertidumbre que dejan aquellos que se atreven a mirar más allá de lo evidente. ¿Acertó en sus predicciones o simplemente proyectó los miedos universales de su tiempo que aún nos atormentan? Quizás, como todo profeta, su verdadero poder radique en lo inexplicable, en esa capacidad de inspirar dudas sobre el futuro y hacernos temer lo que aún no sabemos. Y es que, tal vez,
el destino de la humanidad no es escrito en las estrellas, sino en el terror que nos provoca intentar leerlo. Así, nos despedimos de Nostradamus, una figura envuelta en niebla, un hombre cuyo nombre seguirá resonando en las sombras de la historia, mientras sus profecías continúan flotando sobre nosotros como espectros que nunca dejan de seguirnos. Porque al final, lo más aterrador de todo es que en este juego con lo desconocido no estamos más cerca de la verdad, sino más cerca de nuestra propia desesperación por comprender. Y de esta manera, Ricardo, culminamos el capítulo número 39 de Miedos Nocturnos y el primero del año 2025. La mejor manera de iniciar en este podcast llamado Miedos Nocturnos. ¿Qué te pareció este tema, Ricardo? ¿Te gustó? ¿Te fascinó? Todo lo que se contó, se platicó, se intentó explicar referente al misterioso y enigmático personaje de Nostradamus. Es un capítulo muy emocionante. La verdad es muy emocionante conocer la historia general de Nostradamus, de Michel de Notre Dame. Porque la verdad, creo que ni siquiera la misma gente que conoce el mínimo el nombre se imaginaba toda la información que hemos encontrado el día de hoy, también su contexto, cómo creció, realmente cuál era su primera intención de crecer y que a lo mejor la historia lo habría dejado arrumbado, y después cómo se transforma, cómo va evolucionando, cómo hizo esta morfosis de cambiar, ¿no? Porque al final de cuentas no encontraste ni siquiera una similitud o algo que arraigara de su nacimiento, su infancia, que lo pudiera conllevar, sino simplemente fue una vocación que fue encontrando en su adultez y que al final de cuentas lo terminó catapultando a la fama. Entonces tenemos a alguien que no solamente es fascinante de conocer, sino que también su historia te genera más dudas, te genera más incomprensión, te genera más intriga. Pero Michel de Notre Dame es fascinante. Y Nostradamus es aún mucho más fascinante, porque el hito que genera hasta nuestros días, y lo vuelvo a rescatar como lo dije en mi apartado anterior, su contexto y su lugar en la historia no se puede ver manchado por las fallas supuestas que pueden existir de sus predicciones por los medios que tratan de aprovecharse de estas, ¿no? Pero si bien hay ciertas similitudes, también te deja ciertos vacíos. Entonces, a mí la sensación que me deja y mi percepción general de Nostradamus es que era alguien que supo aprovechar muy bien los recursos que tenía, ¿no? El conocimiento que tenía de la astrología, un poquito por ahí de gitanismo, que también conocemos, ¿no? De lo esotérico. Entonces, creo que no solamente es una figura internacional que no se ha vencido con el paso de los años, que perdura, que sigue siendo vigente, sino que tiene que ser también un buen modelo a seguir, pero para bien, ¿no? O sea, como para aprovechar tus recursos que tienes, para aprovechar las virtudes, lo que tienes a tu alcance y tus conocimientos. Entonces, sigue siendo intrigante que alguna otra predicción fuerte de las que se pueda interpretar dentro de sus versos pueda llegar a suceder, pero inquietante también algunos cómo han coincidido, pero no deja de, no creo que nos vaya a dejar de sorprender en un futuro próximo, ¿no? Aunque espero que también la misma gente, la misma sociedad y sus intérpretes y sus fans y la gente que está más apasionada con el tema de Nostradamus no quiera forzar a que también estas partes sean coherentes, ¿no? Que esperemos que más adelante algunas nos puedan llegar todavía a catapultar un poco, que también nos hagan hablar de nuevo de él. Antes de finalizar con este episodio, queremos agradecerles nuevamente por un año increíble, un increíble año 2024, esperando que este 2025 sea fascinante por todos los temas que vamos a abordar, desde lo misterioso, desde lo desconocido, terrorífico, sangriento, etc. Espero nos puedan seguir acompañando en este camino lleno de retos oscuros, que sin duda vamos a salir ganando por el tema de conversación que todos tenemos en común, tanto en esta mesa como del otro lado de la cámara y de los micrófonos. Y también para toda la audiencia que nos ha acompañado, que sea un buen 2025 para todos ustedes, deseándoles lo mejor, que sus propósitos se hagan realidad, pero sobre todo que tengan
pues estabilidad en todos los sentidos, financiera, emocional y obviamente de la salud, que es lo más importante. Sin nada más que agregar, Ricardo, por esta ocasión, feliz año nuevo. Muchísimas gracias por estar nuevamente en esta mesa para compartir un tema más. Y solamente me queda desearte una muy buena noche. Muy buena noche, amigo.